es espantoso arrancar de esta manera, pero la presentación que teníamos para el día de hoy se esfumó. Así que rápidamente nos dimos vuelta en el aire como un gato ágil y esa es la percepción de nosotros, ¿no? Y vamos a ver otra presentación. Digamos que es lo mismo, pero la de hoy estaba preparada para unos conceptos nuevos y unas cuestiones que nos interesaba tratar. Así que dejaremos todo lo que queríamos hablar hoy para consultas o para una charla ahí a posteriori, capaz, si ustedes gustan. Teníamos algunos videos y algunas cosas, pero bueno, vamos con esto y al final vemos cómo nos acomodamos. Disculpas, pero la tecnología que siempre nos ayuda hoy, patinamos. Bueno, mi nombre es Vladimir, soy arquitecto, hay parte del equipo de Euroframe también ahí, la arquitecta Adriana Bagalciague, allá está Selmar Arteta, que es parte del departamento técnico y de ingeniería de Euroframe. Nosotros fabricamos estructuras de steel framing, hacemos capacitación en steel framing, realizamos proyecto ejecutivo para obras y también hacemos suministros de materiales para las obras. O sea que hacemos un poco todo el espectro de lo que tiene que ver con el proceso de construcción de una obra en steel framing. La diferencia que tenemos con el resto de nuestras empresas competidoras y amigas es que perfilamos nosotros las estructuras y tienen algunas diferencias con respecto a las estructuras tradicionales, y esta diferencia radica en que utilizamos una tecnología más avanzada, así que le sacamos provecho a todo lo que esta nueva tecnología le aporta al steel framing. No sé si todos más o menos saben lo que es el sistema constructivo steel framing, ya un poco lo conocen, o hay alguien que no lo haya visto nunca, no tenga voz. Ok, bueno, vamos a hacer un mínimo repasito, entre otras cosas porque estaba acá, en esta presentación de antes. La cosa arranca con el framing en Estados Unidos de madera, el balloon framing, ¿sí? Se le puso balloon porque peyorativamente se le hablaba de globo. Y es una estructura de perfiles que se llaman montantes o stools verticales, ¿tá? De madera en aquel momento. Luego se pasó al platform framing. La diferencia era que, no sé si se ve bien ahí en la pantalla, los montantes de balloon framing toman el primer y segundo nivel de los proyectos, lo que hacía que estas estructuras fueran muy esbeltas y entonces muy sensibles a los esfuerzos de compresión, así que generaban fácilmente pandeo. El platform framing agrega digamos, una especie de viga de repartición, trabaja por niveles, de modo que estos stools, estos montantes se achican y las secciones están mucho más optimizadas para las tomas de las cargas. El steel framing replica este sistema estructural, solo que lo hace con perfilería de acero galvanizado conformado en frío, perfilería finita, se llama light gauge steel framing, y esto es porque es de calibre fino. Esa es la gracia, digamos, del steel framing, ahorrar material, pero aún así, obviamente, resistir las cargas, las solicitudes. Como ven, es una trama, y esto tiene que ver, esta trama de montantes tiene que ver con la característica estructural del sistema, y es descargar pequeñas cargas a lo largo de los muros. En los 90 se desarrolló, esto fue en el 33, en una exposición internacional se presenta un prototipo de construcción con steel framing. Resulta ser simplemente una experiencia, pero luego en la reconstrucción de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a utilizar ahí, utilizando los recursos que habían de factorías, fábricas por el armamento, y es donde se empieza a desarrollar. Fíjense que la primera experiencia en steel framing es de 1933 y estamos en el 2017 descubriendo esta tecnología acá. En los años 90, unas empresas neozelandesas combinan unas máquinas controladas numéricamente, unos CNC de control numérico, con unas perfiladoras conformadoras de acero, de modo de poder ingresar un archivo digital y poder cortar a medida estas estructuras.
hacen un desarrollo paralelo del software de diseño y del software de control de esta maquinaria, lo que termina redundando en este sistema de fabricación donde se realiza un modelo tridimensional y luego se fabrica tal cual está diseñado en esa máquina. Esta tecnología es la que nosotros en Uruframe tenemos acá. ¿Cómo es el proceso de llevar una obra de steel framing en adelante? ¿Cómo se arranca? Tenemos por un lado lo que es el proceso manual, ¿sí? Que tiene que ver, está más vinculado al steel framing tradicional, donde se tiene un proyecto, ¿sí? Partimos siempre de un proyecto, se realiza un panelizado manual, es decir, un técnico decide cuáles van a ser los paneles, cómo van a estar cortados estos paneles, esos muros van a estar divididos en paneles, ¿sí? Entonces este técnico determina, bueno, este muro lo voy a partir en 2 paneles porque es muy grande, porque si no va a ser difícil de manipular, etc. Una serie de elementos maneja para poder hacer esa panelización. Luego se hace un cálculo que en general es un cálculo prescriptivo. Un cálculo prescriptivo quiere decir que es como una receta de alguna manera. Es más bien una receta que dice, bueno, si retiro un montante porque hay una abertura, entonces ese montante lo voy a colocar acá a la de la abertura. Este tipo de solución redunda al final en un sobredimensionado de las estructuras. Es bastante corriente ver en el tradicional montantes al lado de las ventanas, series de montantes, 3, 4 montantes al lado de una abertura de 3 metros, que va a tener poca carga esa cubierta porque es liviana, sin embargo en esos 4 montantes vamos a poder tomar varias toneladas de carga vertical que son innecesarias. Pero esto está dado por ese cálculo prescriptivo. Funciona correctamente, ¿no? Está claro que funciona y está además simplificado para poder ser tomado por técnicos no tan especializados. Luego de esto se va a hacer un cálculo de desperdicio y una lista de corte. Ese panelizado que se hizo se va a tener que descomponer en una lista de corte para cortar todos esos perfiles a mano y luego armar esas planillas de panelizado de muros. De ahí se pasa al trabajo, se pasa al corte, ¿sí? Que supuestamente está optimizado. Es importante señalar que este corte es un corte por desbaste, los discos desbastan a los perfiles y ese desbaste hace que sea más fácil que entre en corrosión el filo que quedó, sobre todo por la presencia de rebabas que quedan ahí y porque no es un corte guillotinado limpio. Si bien teóricamente se produce una reacción catódica entre los dos extremos cuando uno corta un perfil, el perfil está galvanizado, está protegido contra la corrosión, y esas 2 láminas de zinc van a generar una reacción catódica con el cuerpo del hierro que está dentro del acero, de modo que se va a sacrificar el zinc primero y va a producir una oxidación, una reacción catódica, y se va a proteger al acero que queda al interior. Esto en una situación de laboratorio ideal. Cuando uno corta con una sierra de carbono, aquello queda muy devastado y es bastante corriente encontrar esas láminas, esas pequeñas líneas con algo de corrosión. Después se pasa, como una obra tradicional de steel framing, al panelizado y montaje. La otra forma de hacer este trabajo es hacer un proceso industrializado, recorrer el otro camino. Y es utilizar un software especializado, un BIM, ¿sí? El programa que se utiliza se llama BIM, que quiere decir Binding Information Modeling. Con este software se diseña esta estructura. Además, los software hacen el cálculo de la estructura, no lo hacen por un método de prescripción, sino lo hacen por un método de elementos finitos, o sea que el cálculo es al detalle. Obviamente el técnico puede elegir la norma que quiere aplicar para ese cálculo, si quiere estar por encima de determinadas normas, si quiere agregar efectos de sismos, lo que sea. Con esto vamos a tener entonces la información, vamos a tener el modelo tridimensional, va a estar hecha el cálculo estructural y vamos a tener un archivo digital de fabricación de esa estructura. Es cierto que hoy en día nosotros, luego de hacer esta parte del proceso que estaríamos acá, luego de haber hecho todo el 3D, podés pasar hasta la parte tradicional. Es decir, podés sacar una lista de corte de perfilería tradicional. Te podrías ir a cortar a mano. Esto es lo que hacen muchas de las empresas de plaza.
con técnicos, con estudios técnicos de ingenieros, algunos en el exterior, algunos otros que son locales, trabajan con software especializado y envían en la lista de corte a los talleres o a los constructores para que lo corten a mano. Nosotros pasamos directamente a la maquinaria para fabricar eso a medida. Y luego, esta foto toda negra, que yo les cuento que es una estructura preciosa, de una obra hecha que salió de nuestra maquinaria. El perfil que tiene esta tecnología es un perfil un poco distinto del perfil tradicional, porque justamente está preparado para ser parte de esta gran malla 3D, está preparado para encontrarse con otros perfiles en esa obra. Entonces la maquinaria, a cada perfil, se conforma un perfil único, siempre es un perfil C, sea una solera o sea un montante. Los montantes son los verticales que conducen carga, las soleras son perfiles de vinculación solamente. La maquinaria hace una serie de operaciones que tienen justamente que ver con este encuentro de un perfil con otro. Por ejemplo, en los extremos, donde se va a unir con otro perfil, hace un agujero para la tornillería, con un hueco, con un hundido de fresado, para que el tornillo quede replanado. También hace un corte en las puntas en ángulo por si el perfil entra en diagonal, en una barra, para hacer una cercha. Corta el labio, acá como se ve, corta el labio del perfil C para un montante que se tenga que enhebrar. Hace este hueco para generar un hueco pasante. En fin, una serie de operaciones que tienen que ver cómo esta pieza se va a vincular en el entorno tridimensional de la estructura, que a la postre nos va a generar un beneficio en la resistencia mecánica de toda la malla de acero. Además, es muy importante que también el perfil queda etiquetado. Este perfil va a tener un nombre, y ese nombre es para identificarlo luego y poder ensamblar parte a parte este gran mecano. Con estas piezas vamos a conformar entonces la unidad estructural del steel framing, que es el panel. Este panel va a tener entonces distintos tipos de uniones y en general en nuestras estructuras, por ejemplo, algunas piezas que son parte del steel framing tradicional también, pero que dan mucho trabajo ejecutarlas en obra de steel framing tradicional, van a ser muy fáciles de utilizar como esta solera al medio, que se llama blocking, que lo que hace es bajar aún más la luz de pandeo de esos perfiles para mejorar su desempeño mecánico. Además de, bueno, el etiquetado, los pases de eléctrica y sanitaria que se colocan por defecto, pero también el técnico puede agregar a piacere lo que necesite. El 3D de estructura se le envía al cliente para que sea revisado, para que sea orbitado, se manda como 3D, para que el técnico pueda hacer un feedback con nosotros. Bueno, en cuanto a la calidad del acero, nosotros utilizamos un acero que está por encima de la norma. La norma que se usa en general en Uruguay es la IAS U500-205, que es una norma argentina basada en una norma americana, que establece el recubrimiento, establece las calidades del acero y a partir de qué momento un acero puede llamarse acero estructural o no. Tenemos dos cuestiones que son muy importantes en una obra de steel framing. Una es la durabilidad. Que la durabilidad tiene más nada que ver con el recubrimiento o la protección contra la corrosión. La norma establece que el recubrimiento debe ser un recubrimiento de un zinc, ¿sí? Z275, esto es dos capas de zinc en la chapa de acero, que tienen que pesar 275 gramos por metro cuadrado. Esto define un espesor. O sea que la protección más usada es el galvanizado. Hay varios tipos de galvanizado de flor grande, sin flor, en fin, una serie de variantes. Hay otros revestimientos de protección como el aluzinc o el galvalume, que es un zinc con aluminio, o el magnesio, que es todavía mecánicamente mucho más resistente. En Uruguay en general se usa más que nada el recubrimiento de zinc, que es el galvanizado común que todos conocemos, y nosotros trabajamos con este mismo galvanizado. Ahora, luego tenemos la cualidad estructural de nuestro acero y de nuestro perfil, de nuestras piezas, ¿sí?
Esta cualidad estructural va a estar determinada por 3 factores que son importantes. Una es la sección del perfil, otra es el calibre del perfil, el espesor del perfil, y otra es la dureza del acero, su tensión de fluencia. Nosotros utilizamos una fluencia superior a la norma. Nosotros estamos en una fluencia que nos colocamos por encima de la norma, y esto solamente responde a que en realidad en el mercado del acero tener una fluencia más alta no tiene un costo adicional. O sea que cuando la fluencia por norma pide 250 megapascales, esto, el que quiera podemos ahondar luego con un café en nuestro stand, no me voy a extender mucho en este tema, pero tiene que ver con la cantidad de carbono que tiene el acero adentro, lo que le otorga esa resistencia a la deformación, es eso. Hay un punto en el que uno le hace una acción al acero y ya no devuelve ese esfuerzo con dirección opuesta, por lo tanto se vence, alcanza su límite plástico. Ese punto se mide, ¿sí? Y en este caso es 250 megapascales, nosotros trabajamos en 350, por eso, porque tenemos una resistencia 1,5 veces por encima de la norma a un precio que es el mismo. Esto nos obliga a importar desde Australia y desde Corea directamente el acero a nosotros. Bueno, algunas diapos que no nos van a aportar mucho el día de hoy. Bueno, serie estándar, 350 megapascales. Tornillería, igual que en el resto de las estructuras de steel framing tradicional, se usan distintos tipos de tornillería y anclajes a cimentación. Como cuestión interesante, tenemos nosotros un tornillo que es este especial, que tiene doble paso, ¿sí? La rosca, digamos, es más ancha, se afina al final y tiene una estría por debajo, es especial para las estructuras que tienen perforaciones de tornillos, como la nuestra. Pero también usamos los tornillos autoperforantes. Bueno, nuestro método de trabajo entonces es el que yo les mencionaba. Recibimos un proyecto de arquitectura cualquiera, ¿sí? Con su documentación. A veces tiene este nivel, a veces tiene un poco más de nivel y a veces es una servilleta dibujada, pasada por WhatsApp. Lo tratamos de evitar a como dé lugar, pero pasa cada vez más frecuente, lamentablemente. Plantas, fachadas, o sea, tenemos que comprender la arquitectura del modelo, porque tenemos que modelarla. Y entonces se realiza esta estructura tridimensional. Es importante señalar que en este momento el técnico que realiza este trabajo va a resolver todas las cuestiones que tienen que ver con la ingeniería y con la constructibilidad de este proyecto, ¿sí? Si este proyecto fuera muy complejo, se van a presentar en este momento las complejidades y se van a resolver acá, en contacto con el técnico o el arquitecto o el constructor que envió el proyecto. De hecho, muchas veces notamos algunas incongruencias y tenemos que alertar al equipo que nos envía este trabajo, decir, mira que acá hay un problema, cómo lo querés resolver, en fin, hay un ida y vuelta que es muy valioso, porque tal cual está esta estructura así, tal cual va a ser fabricada. Va a quedar cuando esté armada, ¿no? De este proceso digital salen todos los planos de montaje. Ahí se ve un plano de un panel, está rotulado con el nombre de cada pieza, tiene alguna información adicional como peso, cantidad de tornillos, líneas de pases de aberturas, dónde se va a anclar la cimentación, en fin, una serie de datos. Luego que el operario arma estos paneles, va a tener un plano de montaje, que es este que está acá, que le va a indicar cómo va a montar esos paneles. Está el nombre de cada uno de esos paneles, y cómo van a ser situados en la planta para conformar el proyecto que él envió. Hay algunos planos adicionales si el proyecto tuviera vigas de cubierta o perfiles, paneles de techo. Nosotros enviamos un manual de armado que últimamente está más actualizado que este, donde se agregan detalles, se agregan tomas en 3D, además de que se envía el archivo tridimensional por si el equipo director de obra quiere tenerlo para hacer la dirección de obra, que es algo realmente interesante. Enviamos esta serie de detalles. Bueno, y ahí está la estructura fabricada. Cada uno de esos paneles que integran la obra está enfardado y tiene en su fardo el plano también de montaje para que el equipo constructor, que en general recibe en obra, pueda ya empezar a trabajar rápidamente y empezar a panelizar esos paneles. Esta sería la planta entonces con sus
con sus nombres de paneles y sus indicaciones de cómo deben ser mirados. Y está la misma planta. Luego que los paneles se arman, se van posicionando, se van cosiendo entre sí, con los mismos criterios de edificación que tiene el steel framing tradicional, y luego ¡ping!, queda la estructura montada. Se ve poco, pero imagínense, si quieren yo les voy adelantando igual algún detalle. Esta casa, esta es la segunda, esto para reconstruir un poco lo que es el proceso normal del steel framing. Luego que tenemos la estructura sobre la cimentación, en este caso es una platea, hay otro tipo de cimentaciones para el sistema, está siempre relacionado con el suelo. Ya está la rigidización colocada. La rigidización no tiene por qué ser una rigidización mediante diafragma de rigidización, puede también ser una rigidización con cruce de San Andrés. Esto será determinado por el equipo técnico. Ahí tenés una barrera de agua y viento, que en este caso es Tyvek, puede ser una barrera líquida. Hay un montón de opciones en el mercado que son muy interesantes de considerar. Ahí hay una placa cementicia, créanme. En este caso hay diafragma en el interior por un requisito de la familia que contrató este proyecto, ¿sí? Esto tenía que ver con la colgada de artefactos y calefón, equipamiento de cocina directo sobre los muros, que cuando uno tiene yeso tiene que buscar el perfil, y acá se pretendía un poco más de libertad para eso. Bueno, algunos yesos interiores, cementos poliméricos al exterior, la clásica del steel framing, ¿tá? Y ahí la casita terminada, ya unos años después. Bien, algunos ejemplos de otro tipo de proyectos que recibimos. Estos son proyectos de nuestro estudio en realidad. Bueno, algunas diferencias con el steel framing tradicional cortado a mano. El steel framing tradicional cortado a mano se compone de dos perfiles que son diferentes, un perfil C y un perfil U, una solera y un montante. En este caso yo les conté que solamente tenemos perfiles C. Y este tema de la mecanización nos permite resolver diseños de elementos estructurales de otra manera, más fácil, que nos dan mejores posibilidades estructurales y además nos agrega simpleza al momento de ejecutar la obra. Entonces, algunas cosas se hacen de otra manera, ¿sí? Y también además agregamos nuevas posibilidades. También es interesante mencionar en este momento que no hay, digamos, el steel framing que fabricamos nosotros es totalmente complementario con el steel framing tradicional. De hecho, muchas veces agregamos algún perfil PGC o PGU cuando el proyecto lo permite y cuando la lógica de la economía así lo presenta, entonces lo recomendamos. Nosotros realizamos, por ejemplo, muchas vigas reticuladas. Las vigas reticuladas nos permiten hacer elementos de gran inercia, nos permiten salvar luces grandes y mandarles carga realmente importante a los entrepisos y las cubiertas. Esa es una forma diferente de trabajar el sistema. También hacemos dinteles reticulados, de la misma manera que hacemos vigas, hacemos dinteles reticulados y le podemos dar un apoyo pleno. En cuanto a refuerzos, podemos hacer refuerzos con blockings y con bracings. El blocking es el perfil que les mostré hoy, el perfil que va al medio. Los bracings son diagonales en el medio del muro que lo que hacen es repartir carga sobre la cara del muro y hacer más eficiente esa estructura. Y luego tenemos algunos otros elementos que creo que tenemos algunas fotografías. Vigas reticuladas, dinteles blockings, bueno, ahí tenemos algunas obras donde se ven las vigas reticuladas, o casi se ven los dinteles reticulados, nos permiten tomar esas luces grandes. También me parece importante señalar que el steel framing es un sistema que está concebido estructuralmente para este tema de tener una descarga cada 407 milímetros, porque descarga en el muro, es un muro portante, descarga lineal. Pero acordémonos que este sistema viene de otros países, donde el diseño arquitectónico responde a esa lógica constructiva. Si ustedes piensan en las casas americanas, van a ver esas ventanitas que son más angostas y más altas. Y eso responde a que
simplemente están colocadas entre 2 montantes o 3 montantes. O sea que se agarran mucho de esta lógica constructiva de la descarga del muro y son lógicos con el sistema. Sin embargo, nosotros no, tenemos una manera diferente de proyectar. Lo primero que nos preguntan es ¿cuánta luz podés salvar? Porque tengo un ventanal de 7,50 metros. Entonces, esto va en la lógica inversa de la economía del sistema. Porque estamos llevando el sistema a la lógica para la que no fue diseñado. Entonces lo que hacemos es, bueno, adaptarnos y resolver de esa manera, con grandes vigas, los requerimientos de proyecto que tenemos en nuestro país, ¿sí? Que son bastante parecidos con los de Argentina. ¿Sí? Ahí ven los dinteles, acá se ve, esto es el dintel reticulado, y como ven, el dintel llega hasta este borde y tiene un apoyo pleno, ¿sí? No apoya de costado o en un par de montantes, sino que apoya en un tramo, y ese plano tiene lo que les mencioné que se llama bracings, que quiere decir refuerzos, que son estas diagonales que distribuyen la carga en ese plano. Ahí se ven esas luces. En este caso, por ejemplo, llegamos a otro tipo de detalle constructivo, que es la viga que recibe vigas. Tampoco es parte de la lógica del sistema. La viga apoya en un muro. Acá no. Acá la viga recibe otras vigas, ¿sí? Entonces, esta viga que está acá, esta viga, es una viga que es doble, por ejemplo, para poder recibir esa carga, porque además salva una luz interesante, era bastante larga esta viga, y la cubierta después va a ser cargada, ¿sí? Pero son las ventajas del sistema que nos permite resolver estos requerimientos de arquitectura. Esta es una obra de un cliente de hace unos años. Bueno, hay algunos detalles que podemos resolver. Esto es una viga, esto es un corte de un proyecto, y acá tenemos la viga reticulada, y fíjense cómo la viga genera una pendiente. Esa pendiente es para que nosotros emplaquemos la cubierta y ya tengamos el desagüe, ¿sí? la evacuación de pluviales, sin tener que hacer una capa niveladora o un relleno. En general, sobre el otro extremo, la viga tiene un rebaje y hace la forma del canalón, y nosotros revistiendo todo ya armamos el canalón. Bueno, ahí está, la otra parte. Ahí se ve dónde está el mouse, acá está el mouse. El rebaje, entonces al revestir esto con las placas necesarias, también placas livianas, luego impermeabilizar, tenemos nuestro canalón y podemos hacer el techo, la cubierta escondida en 360, que es un requerimiento de proyecto. Algunos detalles constructivos. Esta casa tenía unos requerimientos de diseño, muros que salían hacia afuera, que quedaban colgados, que iban revestidos en piedra. Bueno, los detalles que van en los manuales. Bueno, el producto que nosotros vendemos, digamos, es el paquete de la casa pronta para armar, ¿sí? Y ese paquete consta de esa estructura más todos los revestimientos interiores y exteriores. Es enviar el camión con este mecano listo para ser construido. Tenemos una capacidad, según el tipo de proyecto, de unas 4 casas por día, de que podemos suministrar, lo que nos da una interesante propuesta de productividad, ¿sí? Eso lo trasladamos al equipo de constructor. O sea, lo importante es que el equipo constructor puede tener un gran desempeño de productividad. Ahora lo tenemos lo estamos mostrando en el stand que tenemos acá, hicimos una comparativa en cuánto tomaba a un equipo de constructores levantar una pequeña casita con el método tradicional, obteniendo ya una lista de corte y panelizado, ponerse a cortar, panelizar y montar, y cuánto tomaba con nuestra estructura. Igual características de idoneidad y avisados de que tenían que ser lo más rápido posibles los dos equipos. Y tuvimos una relación de 3:1. Mientras el equipo tradicional armó el modelo completo, casi completo, porque no hicieron bien el desperdicio del corte de materiales les impidió terminar el último panel de techo, cosa que pasa en las obras de tradicional. Ellos armaron un proyecto y el equipo que trabajó con nuestras estructuras armó 3 proyectos. Esto es lo que queremos trasladar, es muy simple de ejecutar, muy rápido de ejecutar, y la calidad se conserva porque simplemente vas
armando lo que ya está definido y está indicado. Bueno, como muestra de eso, un par de casos que tiene que ver con esto de que no hay proyectos complejos para este sistema, para nuestro sistema de mecanizado. Un caso de autoconstrucción de 250 metros cuadrados, de una persona que se dedica a otra industria, tiene otro trabajo, un empresario, pero que juntó 2 ayudantes y se levantó su casa de 250 metros cuadrados en Punta del Este, ahí, antes de llegar, el lago, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, algunas fotos de detalles, de los pases de sanitaria, en fin, es los trenes de vigas, con pendiente para evacuar pluviales. Un gran canalón, no sé si se llega a ver ahí, pero esta viga separa un techo que tiene una base un poco descendida y todo este techo y todo este otro desaguan en este gran canalón, es algo que hemos hecho de forma bastante seguida. Y luego este otro caso, por ejemplo, es un cliente que nos llamó y necesitaba que le diseñáramos y fabricáramos 5 casas de 170 metros en 30 días porque él en 2 meses las tenía que construir. Y nos sacudió un poco, así que le dimos para adelante y le proyectamos y fabricamos estas 5 casas y él pudo entregar las casas en el verano, porque eran casas para verano. Las pudo entregar en tiempo y forma, ¿no? Acá, más que nada, mostramos un poco las estructuras de cubierta, los distintos tipos de combinaciones que se pueden hacer para lograr la estética requerida por el proyecto y la economía necesaria también para poder ser montado en tiempo y forma, ¿no? No se ve mucho, pero bueno, después en nuestro sitio web y en nuestro Facebook hay un montón de fotos de estas obras. Y en nuestro stand también tenemos unas cuantas. Hemos hecho más de 200 casas, así que tenemos de todo, desde casas muy chiquitas, ampliaciones, o casas realmente grandes y complejas. Le hemos trabajado unos cuantos estudios de arquitectura importantes. Y bueno, algunas obras. No se ve mucho, lo lamento, pero bueno. Esta casa es bien interesante, tiene un muro, acá hay esta zona que no se ve nada, en realidad es un muro de vidrio gigantesco que pesaba más de 800 kilos y está colgado de las vigas porque las ventanas tenían que levantarse para poderse mover por el peso que tenían. Hay un tren de 3 vigas juntas que dejan además un espacio para que los rollers se escondan ahí adentro. Es bien interesante. Es esta misma casa. Acá, por ejemplo, las formas del mobiliario se trabajaron también con las estructuras y fueron revestidas con carpinterías y algunos detalles que no se ven que quedaron muy interesantes de microcemento, alisado y, en fin, lo mismo en los baños. Todo se hizo, todas las formas se hicieron con el steel framing. Bueno, luces grandes, distintos tipos de proyectos y revestimientos, no se aprecian muy bien. Casas de veraneo sobre palafitos, esta todavía le faltaba terminar. Ni que hablar que el steel framing recibe un montón de terminaciones y esas terminaciones van a estar de acuerdo a lo que el usuario necesite, por economía, por prestaciones de confort, por lo que fuera, ¿no? Terminaciones de piedra, aquello que no se ve es una terminación de una placa ranurada, ruteada, que está buena, que es rápida de colocar y queda muy bien. Casas con distintos tipos de volumetrías, techos a 4 aguas. En fin, de todo un poco. Ahí lo que era interesante ver es el nivel de detalle. El steel framing tiene un montón de accesorios de terminación, perfiles de PVC que nos ayudan a dibujar buñas y con eso nos permite jugar un poco también con el diseño de la arquitectura, ¿no? Al nivel de abertura, sacar alguna uña, cuando además a veces las necesitamos por un tema de retracción de los cementos, cuando tenemos planos muy grandes hay que mandar alguna uñita, bueno, jugás un poco ahí con el diseño, cambio de textura. Esto es un segundo piso en una casa enfrente al arroyo del Pinar, también tiene una luz bastante interesante en la planta baja, el entrepiso se llenó con hormigón, que es bastante frecuente en steel framing por un tema de asentamiento general de la estructura para evitar ruidos de golpe, ¿sí? Al caminar. La estructura asienta pareja
cuando se llena con hormigón, y luego se le puede poner un piso de lapacho como este, o una serie de pisos, el que quiera. Cerámicas, porcelanatos, bueno, eso es bastante común. La casita de Heidi, unas cabañitas, 10 cabañitas que mandamos ahí para las flores, que son bien simpáticas. Es un complejito para pasar vacaciones ahí sobre las flores, que está muy lindo. Bueno, de todo tipo de obras. Sidings, distintas terminaciones. Terminaciones de piedra, cimentaciones sobre steel deck, es otra cosa bien interesante para el sistema. ¿Sí? Cuando tenemos suelos que no son estables o que son inestables, o tenemos pendientes muy grandes que es muy costoso de rellenar, armamos pilotines, ponemos steel deck y arriba se levanta la estructura. Casas transportables, hemos fabricado para algunas de las empresas que están exponiendo, que llevan casas y las colocan, le hemos fabricado las estructuras para que las lleven en los camiones y sean colocadas. Hacemos un trabajo para ellos específico en algún tipo de tratamiento estructural por el tema del transporte, porque esas casas primero van a ser solicitadas al revés, se van a colgar y van a tener una flexión inversa, digamos, ¿no? Y después van a ser apoyadas en patitas, así que eso nos hace hacer unas cuestiones para resolverles esas solicitaciones. Bueno, algunas terminaciones interiores. Esta era una de esas casas mientras estaba haciendo en un taller. Esto es una cosa que es bien interesante, el steel framing, que es esa cuestión de poder industrializarlo, factorizarlo en una fábrica, ¿no? Esta tecnología entró hace unos 10 años en general, entró hace más, pero se empezó a desarrollar hace unos 10 años, con fuerza, después de la crisis, un poco menos de 10 años. Y así como se empieza a desarrollar, empezamos a descubrir todas las virtudes que trae la tecnología, que otros países desarrollados ya lo tienen hace muchísimos años. Nosotros de a poco, aunque muy rápido, las hemos ido incorporando. Cada vez hay más empresas que construyen las casas en una fábrica y las transportan completamente terminadas. Vamos aprendiendo sobre el transporte, sobre las grúas, sobre los izajes, sobre cómo diseñar esas estructuras para que resistan. Y hay muchas cosas por venir, edificios en altura, hoteles, escuelas, un montón de programas que van a venir porque se hacen hace muchos años en otros países y nosotros venimos rápidamente tomando esta tecnología, ¿no? Bueno, revestimientos de obras, algunas más del interior, y bueno, esa es la primera casita que les mostré. A ver si acá se arranca un video. Esto es la construcción del edificio que sirvió para la transmisión de televisión de los Juegos Olímpicos de Río. El requisito que tenía este edificio tiene 4 pisos y en la azotea iba a tener además un equipamiento técnico importante de aire acondicionado, ¿sí? La luz de los espacios era de 10 metros libres y tenía que sostener todos los equipamientos de iluminación. Y se cargaban ahí se iban a poner ahí todos los estudios de televisión para los Juegos Olímpicos. Está todo hecho con el sistema de nosotros. Es una empresa brasileña que tiene nuestro mismo sistema y grabó, hizo un stop motion con la realización de la estructura. O sea que realmente las solicitaciones eran grandes, las alturas de los entrepisos eran de 10 metros, o sea, eran bastante altos los pisos. ¿Está? Perdón, 10 metros no, son como 5 metros. Y el sistema funcionó a la perfección. Además, obviamente, está este tema del tiempo, tenía que montarse muy rápido. Ni que hablar que además la velocidad de obra es dinero. Ahí ven flejados con cruces de San Andrés y además diafragma de rigidización, ¿no? Llevando grandes cargas a puntos de sujeción y luego sí los diafragmas de rigidización colocados, las placas fenólicas o de OSB colocados.
Bueno, esta es la última diapo. Les pido disculpas por este tema, este percance que tuvimos con la presentación. Pero como síntesis les quiero contar que nosotros para esta feria fuimos buscando un poco realmente dónde está nuestra diferencia en relación al steel framing tradicional y adoptamos un eslogan o una especie de tagline que dice más simple, más rápido y más fuerte. Mejor steel framing. Y un poco de eso se trataba la presentación de hoy, de mostrarles por qué realmente este steel framing es mejor. Y en realidad, en definitiva, por encima de todo, es mejor porque es un paso tecnológico adelante. No es más ni menos que eso, es una tecnología que fue desarrollada, ¿sí? Para la que se desarrolló maquinaria, software, ¿sí? Procesos de infraestructuras que hoy nos permiten tener un mejor steel framing. Así que los invitamos a pasar por el stand y a bichar algunos de los proyectos que tenemos prontos para ser fabricados, ¿sí? O a ver un poco esta comparativa de tiempos que hicimos en video que muestra eso de la velocidad y la simpleza de armado. Bueno, muchas gracias entonces por estar acá.